El único evangelio. Hablar de esta proposición es afirmar que hay un solo evangelio, que no hay otro más. Sin embargo, en el mundo religioso de hoy encontramos diferentes evangelios. En los grupos denominacionales, en los grupos pentecostales, se habla del evangelio de la prosperidad, en donde se olvidan de que vamos a sufrir en este mundo. Cuando el apóstol, o más bien el hermano del Señor Santiago, estaba hablando y diciendo acerca de aquellos que decían, vamos y hagamos esto y más allá y ganaremos y traficaremos, iremos a tal ciudad, cuando Santiago les dice allá en el versículo 15 o 14, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y ganaremos y haremos esto o aquello. Es decir, hablando de cosas que quieren ellos hacer. Está por otro lado, por otra parte, el evangelio del yo decreto o yo declaro esto y aquello y más allá, ¿verdad? Y se olvidan de Dios. Dios tiene todas las cosas en su control. Y pareciera que el hombre trata de imponer o de subyugar la voluntad de Dios. Y esto no puede ser, ¿verdad? Es exigirle al Padre que se subordine o que se sujete a esa voluntad humana. Por otro lado, también se predica un evangelio barato, en el que para obtener la salvación basta con recibir a Cristo en su corazón. Enseñan algunos en sus sermones, en sus doctrinas. Otros mencionan o piden que repitan cierta oración. Creo que se le llama la oración del pecador y con eso son salvos. Otros exhortan incluso a poner su mano sobre el radio, la televisión, la computadora, ¿verdad? Y de esa manera alcanzan la salvación. Pero se olvidan lo que el Señor Jesucristo mencionó antes de ascender a los cielos. En Lucas capítulo 24 y versículo 47, el Señor mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí los discípulos se narra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, cuando los discípulos le preguntan al Señor que si va a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor les contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Dice, mas me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 y versículos 8, 7 y 8 por ahí. En Mateo capítulo 28 y versículo 19, el Señor mandó a los apóstoles la comisión que nos alcanza a nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16 o 15, 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, regresando a los diferentes evangelios que la gente, que los religiosos predican hoy, no es nuevo en realidad. Esto está desde el principio de la iglesia. Allá el apóstol Pablo en su ministerio
había religiosos, eran cristianos religiosos que se les llamaba los judaizantes, ¿verdad? E iban detrás del camino de Pablo tratando de deshacer la obra que él estaba efectuando allí en Asia Menor y después en Europa. Y dice, o leemos ahí en Gálatas capítulo 1 y versículos 6, 7 y 8, y el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esos judaizantes hablaban de Dios y de la ley y demás, ¿verdad? Pero aquí Pablo le está diciendo, para seguir un evangelio diferente. Han sido movidos, han sido cuestionados, pero el apóstol Pablo dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos comentaristas dicen que pervertir es como quitarle eficacia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto podemos mirarlo, ¿verdad? U oírlo más bien, cuando se enseña: recibe a Cristo en tu corazón, cree solamente en Él y eres salvo. Como le quieren quitar la eficacia al evangelio. Pero el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es algo muy difícil, algo muy fuerte que se les dice a estas gentes. Se les están diciendo: sean malditos, sean malditos. Por eso podemos mirar la importancia que tenemos nosotros como cristianos, y aquellos que quizás nos escuchen a través de las redes sociales, que debemos de escudriñar las Escrituras. Esto que está diciendo este predicador es así dice la Biblia, así dice la palabra. Veamos allá en Hechos 17 y versículo 11, cuando el apóstol Pablo, acompañado de Silas, de Timoteo, de Lucas, tuvieron que salir, el apóstol Pablo principalmente, salir huyendo porque buscaban su muerte, y sale de Tesalónica y llega a Berea. Y dice el libro de los Hechos en el versículo 11 del capítulo 17, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los cristianos de Berea. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. El Señor Jesucristo ordenó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vayamos a Lucas capítulo 24 y versículo 47. Pablo nos dice que el evangelio que él predica no es ni en su origen ni en su naturaleza, no es humano, sino que tampoco es una simple doctrina, sino que es un hecho divino. Es la obra de Dios con la cual reconcilia al hombre consigo mismo. Eso es lo que hace el evangelio: reconciliar al hombre con el Padre Celestial. Lo reconcilia cuando la persona obedece el evangelio, cuando sigue los mandamientos que el Señor ha escogido. Allí estando otra vez en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, pero en el versículo 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es lo que mencioné hace unos momentos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es divino el evangelio. Es la obra divina que Dios hace. Así que mirando esta introducción acerca del evangelio, acerca de lo que se predica y acerca de lo que es o lo que mandó nuestro Señor Jesucristo, preguntémonos, ¿verdad?,
o miremos dos razonamientos, cuando menos, bíblicos acerca de qué constituye al Evangelio para que sea único. Ya en la semana pasada mencionábamos que el adjetivo único significa que no hay otro igual o de su misma especie, solamente es ese. Hablábamos en la semana pasada de la salvación, nomás hay una salvación. Hoy estamos hablando de que hay solamente un evangelio. Entonces, ¿qué lo constituye para que sea único? Bueno, Cristo es único. Él es el unigénito Hijo de Dios. En las últimas horas que el Señor pasó con sus discípulos, aquella noche en la que celebró o estableció el nuevo pacto, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Él les dice a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y viniere, os recogeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor continúa diciendo esto y luego les dice allá en el capítulo 4 que Él se va a ir y que saben a dónde Él se va a ir, pero sale allí Tomás, uno de los apóstoles, y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y en el versículo 6 el Señor le responde, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le está diciendo: yo soy el camino. ¿Cuál camino? Cuando leemos en el libro de los Hebreos, cuando está hablando de su sacrificio, de que Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Allí en Hebreos 10:20 dice, bueno, el versículo 19 dice: acerquémonos por el camino nuevo y vivo, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos por medio de Él, porque Él abrió el camino. Y Jesús le está diciendo a los apóstoles: yo soy el camino. Pero también dice: soy la verdad. Allá en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32, les dice el Señor a sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado en que se encuentran. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también dice: yo soy la vida. Soy la vida. Allí en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Soy la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los primeros versículos, cuando está hablando de en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo, y luego dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Y luego dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesucristo es la luz de los hombres. Es decir, para que nosotros podamos mirar en el camino en que estamos y podemos mirar que vamos hacia Dios. Entonces, este es un razonamiento bíblico, ¿verdad? Que hace que el Evangelio se constituya en único, pero no solamente este razonamiento. Cuando el apóstol Pedro termina su predicación en aquel Pentecostés en la que se estableció la iglesia, cuando el reino fue edificado aquí en el mundo, ahí en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Entonces, un razonamiento bíblico es que Jesús es Señor y Cristo. Hay algo aquí que pudiéramos nosotros tratar de entender en lo que el apóstol Pedro en la predicación que narra Lucas, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, debiéramos de mirar. Es decir, el que los apóstoles y Pedro probaran, ¿verdad?, a los judíos que Jesús era el Mesías que habían esperado durante varios siglos, a lo mejor no hubieran conseguido la reacción de compungimiento en su corazón, ¿verdad? Pero Pedro los convenció, ¿verdad?, cuando les dice que él fue crucificado, pero que había sido exaltado por la diestra de Dios, ¿verdad?, y constituido Señor, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, incluso el rey David, al que ellos veneraban, lo había adorado, ¿verdad? Dice ahí en Hechos 2, versículos 33 y 35, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿verdad? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, miramos aquí que no solamente el apóstol Pedro ha dicho que Jesús fue exaltado, sino que también el apóstol Pablo lo dice a la iglesia en Filipos. Allá en el capítulo 2 de Filipenses, y después dice todo, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?, el cual siendo igual a Dios no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad y vino a esta tierra y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Y el versículo 9 dice, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad?, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, Dios también lo exaltó, ¿verdad? Y si Dios lo exaltó, ¿verdad?, si los judíos que oyeron a los apóstoles la predicación en aquel Pentecostés, ¿verdad?, muchos de ellos, una gran cantidad, confesaron a Jesucristo. Entonces quiere decir que hoy, en nuestro tiempo, cuando se predique el Evangelio, la gente que esté buscando la verdad de Dios, debiera de responder a esa gran bendición que Dios ha traído por medio de Jesucristo al hombre, ¿verdad? Y debieran de confesar que Jesús es el Señor. Debieran de confesar. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 10 y versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Jesucristo mismo lo dijo, todo aquel que me confiese, ¿verdad?, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también les negaré, ¿verdad? Eso allá en Mateo capítulo 10 y versículo 32. Otro razonamiento bíblico que tenemos por qué se constituye en el único evangelio es que Cristo tiene toda la autoridad, no queda nada fuera, toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder está en Jesús. Mateo capítulo 28 y versículo 18, Él le dice a los discípulos cuando los ve allí en Galilea, se acerca a ellos y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
y luego da la gran comisión. Esa gran comisión que trasciende el tiempo y la distancia y llega hasta nosotros. Pero no solamente hay que aceptar la autoridad del Señor, ¿verdad? No solamente hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sino que hay que persistir en ese evangelio. Es decir, hay que permanecer en el evangelio. No podemos ser en una vez seguidores de Cristo y luego decir, tomar un break, tomar unas vacaciones y decir, ahora no soy de Cristo. No, persistir, permanecer, ser fieles hasta la muerte, persistir en el evangelio. Pablo se los dijo a los corintios, allá en el capítulo 15, primera carta, versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Él está diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y luego dice, en el cual también perseveráis, por el cual, ese evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué difícil, ¿verdad? Nos imaginamos a Demas, ¿verdad? Un hombre, un cristiano que colaboró y sufrió y anduvo con el apóstol Pablo. Y en los últimos tiempos del apóstol Pablo escribe, Demas me ha desamparado yéndose a Tesalónica. No sabemos qué sucedió con Demas, pero allí se había separado de él. En el versículo 4, dice el apóstol Pablo, de 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, es decir, fue crucificado, fue como un cordero, allá Isaías 53 y los salmos también hablan de ello, y que Él fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, podemos mirar allí que debemos de permanecer en ese evangelio, porque ese evangelio comprende la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El apóstol Pedro, dice que el evangelio es poder para salvación. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Y luego aclara al judío primeramente y después al griego, es decir, después a todo el mundo. Pero primeramente al pueblo de Israel, de donde vino, de la tribu de Judá, donde vino el Cristo, ¿verdad? Entonces, el evangelio es poder para salvación. Ahí en Romanos capítulo 5 y versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de esta carta a los Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos vida, lo que había dicho Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Ahora tenemos vida, ¿verdad? Y porque me libró de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, es decir, en su carne. Cristo murió por eso. Él es el poder, ¿verdad? Así que aquellos que no han obedecido al Señor deben de aceptar a Jesucristo.
Él fue libre de pecado. Sin embargo, Él cargó los pecados de nosotros. Él no fue pecador. Pablo escribe a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, después de haber oído estos razonamientos con los cuales podemos sintetizar por qué se constituye el Evangelio en un único. ¿Por qué se constituye en un único? Entonces ya miramos todos estos razonamientos bíblicos y cuando los comprendemos y debemos de entenderlos, ¿verdad?, ¿qué reacción debe de llegar al hombre pecador? ¿Cuál es la reacción? Después, cuando está consciente el hombre en pecado, está consciente de que está alejado de Dios, y cuando ha conocido o ha comprendido todo lo que Dios hizo para que él sea salvo, entonces su reacción debe de ser responder al llamado del Evangelio, aceptarlo, ¿verdad? Hablar de Jesucristo, ¿verdad?, o hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo, es hablar de un ser santo que dejó su trono, se despojó, como lo dice Filipenses capítulo 2, y como lo dice el Evangelio de Juan, versículo 14 en el capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero hizo todo eso para que el hombre pudiera volver y participar de la gloria que había perdido por causa del pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 23 nos dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios participaba el hombre cuando estaba sin pecado. Allí en el jardín del Edén, cuando pecaron, fueron echados fuera, fueron destituidos de la presencia de Dios y murieron espiritualmente. El hombre tiene que nacer de nuevo. La aceptación de Jesucristo es la reacción más aceptable. Y esta es la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia al mensaje. Comprender ese mensaje, comprender el Evangelio, comprender y entender la obra redentora. Recordemos cuando Felipe se acercó a aquel eunuco, que era un hombre religioso, venía leyendo las Escrituras, pero como muchos religiosos hoy, personas íntegras, pero no comprenden el Evangelio. Y así era, este hombre así era. Y se acerca a Felipe y le dice, ahí en Hechos capítulo 8, ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo este hombre lo que conocemos como Isaías 53. Y se hace ahí la plática y dice Lucas en el libro de los Hechos que le anunció el Evangelio de Jesús. Resume en esas 5 o 6 palabras toda una enseñanza, toda una predicación, toda una aclaración de dudas y demás acerca de la vida eterna, acerca de Dios, acerca de Jesucristo. De tal manera que cuando pasan por una agua, dice el eunuco, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo aquel hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y manda parar el carro, descienden ambos al agua, descienden, ¿verdad? Lo bautiza, lo sepulta en el agua, lo sumerge en el agua, ¿verdad? Y luego salen del agua.
y el eunuco se fue feliz en su camino. Lidia, cuando el apóstol Pablo llegó a Europa, allá en Filipos, ¿verdad? Predicó allí, había varias mujeres, ¿verdad? Y aquella mujer, Lidia, estuvo atenta, ¿verdad? De tal manera que se bautizó ella y los suyos, porque oyó el Evangelio, porque oyó la obra redentora que hizo Dios en Jesucristo para nosotros. Cornelio, un hombre religioso, un hombre gentil. Hasta ahorita, en el libro de los Hechos, hasta al capítulo 9 hacia atrás, solamente los samaritanos eran parte de la iglesia. Pero los gentiles no. Y Pedro le predica a este gentil, a este Cornelio, a este centurión romano, ¿verdad? Y se bautiza, ¿verdad? Allá en el capítulo 10 y versículo 47 y 48, me parece que el apóstol Pedro dice: ¿puede alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Sí, dice el versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice el versículo 48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces miramos allí cómo muchos oyeron el Evangelio. Por ejemplo, el carcelero de Filipos también, donde Pablo y Silas estuvieron allí en la cárcel y puestos en el cepo. Pero allí estaban cantando y estaban hablando probablemente de la palabra del Señor. Y cuando en la noche viene ese temblor, ¿verdad?, se caen las cadenas de los presos, el carcelero, pensando que habían huido aquellos que estaban bajo su custodia, se va a matar. Y Pablo le dice: no te hagas ningún mal, aquí todos estamos. Y él dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero más adelante dice que les curó las heridas, les sanó las heridas, le predicaron el Evangelio y se bautizó. ¿Por qué se bautizó? Porque oyó toda la verdad acerca de Dios. Oyó todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo por la humanidad. Así que cuando llega, sin embargo, hemos visto reacciones que hay en estos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Pero tenemos generalmente la respuesta, o cómo responde el hombre cuando oye el Evangelio, es la que manifiesta el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en Hechos 17, cuando está predicando en Atenas. Ya les predica, ¿verdad? Y cuando dice el versículo 30, ¿verdad?, cuando termina la predicación, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de los muertos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reacción de los atenienses? Miramos tres reacciones que son las que encontramos hoy en nuestros días. A través de la historia del cristianismo, estas tres reacciones han sido las que han existido siempre. Una de ellas es burlarse. Cuando oyeron de la resurrección, se burlaron del apóstol Pablo. Cuando oyeron la predicación del apóstol Pablo, unos dijeron: ya te oiremos después, en otra ocasión. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros eso? ¿Cuántas veces hemos invitado a tantas personas, hombres y mujeres, familias completas, y que nos aseguran: próximo domingo allí vamos a estar? Y no vienen. Los oímos después, queremos saber más de ello.
Esas son dos reacciones, pero la tercera dice allí, ¿verdad?, que algunos aceptaron. Y gloria a Dios por ello. Las buenas nuevas tienen que ser aceptadas, porque hay una respuesta cuando no se acepta. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, y versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen? El apóstol Pablo responde en segunda de Tesalonicenses, ¿verdad?, capítulo 1 y versículos 8 y 9. Dice que cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder, les está diciendo, y dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos. Mateo capítulo 7, versículo 21, ustedes recuerdan esta cita del Sermón del Monte, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Y yo les contestaré, apartaos de mí, no os conozco. Qué triste, qué triste. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Conclusión, ¿cómo obedecer el evangelio? ¿Cómo obedecer el evangelio? Ya miramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4, que el evangelio consiste en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo responde el hombre a esto? Cuando el hombre es sepultado, cuando el hombre se confiesa a Jesucristo, cuando dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados, ¿verdad?, confiesa a Jesucristo y muere al pecado. Allí muere al pecado. Y luego después es sepultado en aguas, en las aguas, es sepultado totalmente, no rociado, no aspergido, no derramada agua, es sepultado en las aguas. Murió al pecado, es sepultado. Y luego cuando surge del agua, viene a vida nueva, viene a vida nueva. Entonces, el hombre obedece el evangelio, ¿verdad?, de la muerte, sepultura y resurrección cuando confiesa a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, es bautizado y surge de allí nueva criatura, el don del Espíritu Santo, sus pecados han sido perdonados, el Señor le ha añadido a su iglesia, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, eso no puede ser. Bueno, Romanos capítulo 6, ¿verdad?, y versículos 3 en delante, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces nosotros somos cuando confesamos a Jesucristo, somos muertos con él, es como si estuviésemos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y somos sepultados como lo fue
el Señor Jesucristo cuando fue bajado de la cruz, cuando murió y fue puesto en una tumba. Así nosotros somos metidos al agua, sepultados, y salimos a vida nueva, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a pecar. Dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego es cuando dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, así cumplimos, ¿verdad? Así cumple el hombre el evangelio, la muerte, ¿verdad? Por eso Pablo dice allá en el capítulo 6 de Romanos, pero versículos 16, 17 y 18, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados, ¿verdad? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, como conclusión, es el único evangelio. No hay otro evangelio. Olvídense del evangelio de la prosperidad, en el que solamente se les promete riqueza, y se habla de riqueza y de bienes materiales, los cuales no vamos a llevar, nadie se va a llevar nada en la muerte. La mortaja no tiene bolsas. Olvídense de ese evangelio. Olvídense del yo decreto esto y aquello. Todo está en la voluntad de Dios. Él es el que tiene el control de las cosas. Olvídense de solamente recibe a Cristo en tu corazón. No, ven y confiesa a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Bautízate y permanece fiel, permanece firme. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo invita a que vengas a ser parte de Él. La predicación siempre será la invitación de Dios para ti, que no has aceptado a Jesucristo como el Salvador. Pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 141. 141.